entonces con nuestras clases y nos toca otro capítulo que es ajustes y tolerancias. No hemos visto todavía ajustes y tolerancias, ¿verdad? Ya hemos visto. No hice. No hice. Bien. Entonces vamos a ver. Un momentito, voy a poner acá. Ahora sí. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a recordar los conceptos de ajustes y tolerancias. Vamos a ver que hay tres tipos de ajustes y tolerancias que tienen que ver con la dimensión, con la superficie y con la rugosidad. Entonces, primero vamos a repasar entonces el concepto de tolerancias dimensionales. Para eso vamos a acordarnos qué es tolerancia. Dice, tolerancia es la variación aceptable entre una medida ideal o esperada y la final, dentro del cual ha de quedar en la práctica cualquier valor de una producción para que ésta cumpla la función establecida. Entonces, ¿qué es? Es la variación aceptable entre una medida ideal y la real, ¿no? Y la real, de tal manera que cumpla la función para la cual estamos diseñando ese elemento de máquina. La tolerancia nunca debe ser ni más ni menos que la que se requiere, porque si es más, es mayor costo. Por ejemplo, si a una mesa de madera nosotros le damos una tolerancia dimensional, por ejemplo, a la longitud de más o menos 0,02 centésimas, eso está de más porque esa tolerancia no hace que la función para la cual está diseñada de la mesa mejore o que la esperanza de vida aumenta o disminuye. O sea, no le va a afectar en nada más o menos 0,02 centésimas de milímetro. Pero ¿en qué va a afectar? En el costo, porque vamos a tener que nosotros fabricar con una precisión de esa magnitud de 0,02 milímetros. Para fabricar eso, ninguna de las máquinas de carpintería tiene esa precisión, ¿no? Tendríamos que, no sé, desarrollar otro tipo de máquinas que rectifiquen a esa medida. Se va a elevar el costo. Pero tampoco puede ser menor, tampoco puede ser menos, porque no cumple porque no va a cumplir la función o va a disminuir la vida útil. Qué sé yo, por ejemplo, si entre un rodamiento y su eje no le damos la tolerancia correspondiente, de que va a funcionar, pero no va a durar la vida útil para el cual ha sido calculado ese rodamiento, ¿no? Entonces no puede ser ni más ni menos. Es más, si nosotros tenemos, qué sé yo, por ejemplo, todavía más en los motores de combustión. Supongamos que ese es el cilindro y nosotros vamos a tener otro cilindro ahí. Otro cilindro ahí. Y acá va a estar un émbolo. Ahí. Si este va a tener su émbolo, entonces, si la tolerancia, bueno, en realidad estamos, ¿cómo puedo hacer esto? A ver, lo que quiero que me entiendan es, eso, vamos a hacerlo. Vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a poner ahí, ese va a ser el émbolo.
Ese es el espesor del cilindro y el émbolo lo vamos a hacer más delgado. Ahí, y vamos a insertar aquí las anillas. Así digamos. Bueno. Y aquí va a estar el aceite, ¿no? Aquí va a estar, supongamos, el aceite, un cilindro hidráulico, por ejemplo. Aquí va a estar el aceite. Ahí va a estar el aceite. Entonces, la tolerancia entre las anillas de compresión del cilindro, del pistón y el cilindro, no debe ser ni más ni menos. ¿Qué pasa si es menos? El aceite se va a pasar por acá y se va a salir, ¿no? Se va a pasar por aquí, se va a salir y no va a lograr la función que cumple, porque el aceite se va a salir por acá, ¿no? ¿Entienden? La salida del aceite está viniendo de aquí, ¿no? Entonces de aquí se bombea aquí, esto va a salir. Y si es demasiado apreto, entonces ya también va a haber un desgaste prematuro entre el cilindro y las anillas de compresión, acá. Entonces, por ejemplo, en estos, la tolerancia dimensional es sumamente importante, de tal manera que no puede ser ni más ni menos. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces, las tolerancias se clasifican en tolerancias dimensionales, que tiene que ver a las medidas o a las dimensiones de la pieza. La tolerancia geométrica, que tiene que ver con la configuración geométrica de la pieza. Y la tolerancia superficial, que tiene que ver con la medida del acabado superficial. Entonces, hay tres tipos: la dimensional, la geométrica y la superficial. Vamos a ver cada una de estas. La tolerancia dimensional hace relación entonces a la tolerancia que tiene que ver en las dimensiones de la pieza o de las piezas que vamos a hacer. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de una sola pieza. En cambio, cuando hablamos ajuste, vamos a ver que se refiere a dos o más piezas. Entonces, tolerancia siempre se refiere a las medidas de una pieza. Vamos a tener en cuenta algunos parámetros. Primero vamos a tener una dimensión nominal, que por lo general es un diámetro, longitud, ancho, lo que fuera, pero por lo general es un diámetro. Entonces hay un diámetro nominal. Luego hay una dimensión real, es la dimensión a la cual se va a acabar la pieza, se va a fabricar. Y las dimensiones límites. Una dimensión máxima, un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Bueno, ¿qué es tolerancia? La tolerancia es la diferencia entre el diámetro máximo ideal y el diámetro mínimo ideal. A ese se llama tolerancia, que también después vamos a ver que es amplitud. A esto se le llama amplitud de la tolerancia, que es la diferencia, reitero, entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo ideal. Entonces, la tolerancia dimensional está definida por dos parámetros. Por favor, en el momento que tenga alguna duda, me hacen parar para no ir hasta el último o volver. ¿Ya? La tolerancia dimensional viene definida por dos parámetros. Uno es la posición y otro es la calidad. ¿Qué es la posición? Es la posición relativa del diámetro máximo y del diámetro mínimo en relación al diámetro nominal. Vamos a ver enseguida, ¿no? ¿Qué es eso? Y la calidad es la amplitud de la tolerancia, es esta, ¿no? Cuanto más mayor es la amplitud, menor la calidad. Cuanto más pequeña es, mayor es la calidad. Vamos a ver enseguida. Bueno, vamos a ver la posición. Entonces, resumiendo hasta acá, tolerancia es
la desviación máxima aceptable entre una medida ideal y una medida real para cumplir una función establecida o una función dada al más bajo costo. Se clasifican en tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales. Las tolerancias dimensionales hacen a la tolerancia de las dimensiones de una pieza. Esta tolerancia dimensional siempre se refiere a una sola pieza. Los parámetros que la definen son dos. ¿Cuáles son? Posición y calidad. ¿Qué es posición? Es la posición relativa del diámetro máximo y mínimo en relación al diámetro nominal. Y bueno, tenemos 3 posiciones genéricas y 28 específicas. ¿Cuáles son esas 3 posiciones genéricas? La primera es que el diámetro nominal es menor que el diámetro mínimo y el diámetro máximo. Este es el diámetro mínimo y este es el diámetro máximo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera posición genérica es que el diámetro nominal es menor que el diámetro mínimo y el diámetro máximo. La segunda posición genérica es que el diámetro nominal está entre el diámetro mínimo y el diámetro máximo. Y la tercera posición genérica es que el diámetro nominal es mayor que el diámetro máximo de la tolerancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, para esta situación, una posición 50 más más, aquí sería, como este es 0, sería más, más. ¿No? Sería 50 más, más. Quiere decir que el diámetro mínimo es mayor que el diámetro nominal. En este caso, sería 50 más menos. El diámetro nominal está entre el diámetro mínimo y el diámetro máximo. Y en este caso, el diámetro nominal es mayor que el diámetro máximo, porque el diámetro, en este caso sería el diámetro máximo sería 49,85, ¿no? Y el diámetro mínimo sería 49,65. Y el diámetro nominal es 50. Esto es importante porque en función de esto están estas posiciones específicas. Vamos a ver que aquí están también las genéricas. Lo único que hacen es, dentro de estas genéricas, hacemos más divisiones. Pero hay 3 posiciones genéricas, ¿no? Más, menos y menos. ¿Se entendió? Ingeniero, disculpe una pregunta. Dime. ¿Tiene algún ejemplo que se podría, no entiendo muy bien sobre la primera y la última posición? No sé si me podría dar un ejemplo de tolerancias. A ver, es que tiene que ver más con un ajuste. A ver. En nuestro ejemplo. Mejor yo lo he borrado aquí. Aquí. El diámetro de este, o sea, en cualquier caso tiene que haber una holgura, ¿no ve? Aquí entre las anillas y el cilindro tiene que haber una holgura para que pueda deslizarse esto o no. ¿Sí? Porque, Sí. si está totalmente apreto, lo va a desgarrar al cilindro. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, genial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en cualquier caso, el diámetro nominal del cilindro, tiene que ser siempre más. ¿Qué quiere decir? Si supongamos que el diámetro es 50, sería ahí, ¿no? Sería ahí. Supongamos el diámetro 50, sería ahí. Si nosotros terminamos esto sería, digamos, 50.
Si terminamos con menos de 50, por ejemplo, en 49,95 este agujero, entonces, ¿qué significaría? ¿Que va a estar apreto o no? ¿Que se va a apretar esto o no? Si hacemos 49,95 en vez de 50. ¿Qué va a pasar si terminamos esto? En vez de 50 nunca vamos a terminar. Solo Dios puede terminar 50 exacto. No hay una... Por eso es ideal. Las medidas que colocamos en los planos son ideales. Nadie puede fabricar, solo Dios puede fabricar con un diámetro nominal exacto de 50. Siempre vamos a terminar o un poquito más grande o un poquito más pequeño, ¿no? O vamos a terminar en 50.06, 08, 010 o 49, 95, 85, 96, pero nunca vamos a terminar en 50. ¿Está claro? ¿Quién me ha preguntado? Inge, entonces sí o sí tendría que ser mucho mayor al diámetro nominal, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí tenemos que garantizar que el diámetro final de este sea mayor que 50. Nunca debe ser menor que 50, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que decirle, ¿sabes qué? Este caso, el diámetro mínimo debe ser mayor que 50. 50, por ejemplo, 50, 0,5, el mínimo. Y el máximo, 50,007. Porque si es más de eso ya también, el aceite se va a pasar. ¿Se entendió? Sí, y el tercero, ¿cómo Entonces, sería? en ese caso, para este agujero, tendremos que elegir 50 más. ¿Se entendió? Sí, Inge, se entendió. El tercero, ¿cómo sería, ingeniero? ¿Podría Menos. explicarme? ¿Ya? Menos. ¿Y en qué caso se usa? Menos. Queremos colocar una chaveta. No sé, vamos a romper esto. Vamos a colocar acá supongamos que tenemos un eje ahí. Y nosotros queremos colocar vamos a colocarle aquí una polea. Vamos a meterle ahí una polea. Esa va nuestra polea. ¿De acuerdo? Este es el eje y vamos a colocar nuestra polea ahí. ¿De acuerdo? Esta polea va a girar, ¿no? Evidentemente, para que gire, nosotros, aparte de que va a tener una chaveta, necesitamos que esta polea quede apreto con el eje. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, si necesitamos que este quede apreto con el eje, y si digamos esto es 50, vamos a usar 50, supongamos que tiene 50 este diámetro. Si estamos haciendo el agujero para que entre aquí, esto vale 50, esto tiene 50, la medida nominal. Pero nosotros necesitamos que este, en cualquier caso, siempre quede apreto con el eje. Entonces, el diámetro de acabado, el diámetro final de este, del agujero, puede ser más que 50, ¿no? No, no, ya. ¿Has entendido o no? Si yo quiero que quede aprieto, si esto es 50, yo voy a tornear el agujero de la polea para que siempre quede aprieto. El agujero puede ser 50.010. ¿Puedo Sí. terminar? Sí. A ver. Tiene que ser menor. Y que tiene que ser menor, ahí ya estaría entrada deslizante el eje. No.
Estamos diciendo, queremos aprieto, tal vez vamos a decir aprieto, necesitamos que siempre esté aprieto. Necesitamos que esté aprieto, hay que garantizar que estos dos estén aprietos. Este eje vale, digamos, mide 50, supongamos, ¿no? Ahora, entonces, si yo voy a hacer el agujero, solamente el agujero de este, tengo que tornear. Entonces, esta medida puede ser más de 50, puedo terminar torneando en un diámetro mayor a 50 o no, ¿sí o no? No, Inge. No, ¿qué pasa si No, va a ser no. mayor que 50? Va a Va a ser entrar. holgado, ¿no ve? Mucha holgura. Va a haber. Para garantizar que esté aprieto, yo tengo que garantizar que esto sea menor que 50. Entonces yo tengo que decir, en ese caso, justamente tengo que decir, esto va a ser 50 y su diámetro máximo tiene que ser menor que 50 y su diámetro mínimo más chiquitito todavía. Entonces tendrá que ser, insertar, será menos 0,0, no sé, supongamos 35, y el diámetro máximo, y este sería menos 0,015. Tendrá que ser así. Así yo garantizo, es decir, la medida final debe estar entre 0,015, no al revés, ¿no? Esto está. Al revés, este sería poder 0,15 menos 0,0. Entonces yo tengo que garantizar que este agujero, el diámetro máximo de este agujero, sea menor que 50. Es decir, sería entre 49,85 y entre 49,65. Así yo garantizo que si yo termino de maquinar entre estos valores, siempre va a estar aprieto. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, solo pensé que hablaba del eje. Disculpe. Bueno, si en el eje sería al revés, ¿no? Si este sería 50, entonces el otro hay que hacer. Entonces, eso es lo que significa. Es decir, ¿qué quieres garantizar? Cuando, reitero, este cambio de tolerancia nos está diciendo que dentro de este margen de tolerancia debemos terminar la pieza. Porque nunca vamos a terminar en 50,0000, solo Dios. Entonces tenemos que darle al mecánico, tenemos que decir, no, sabes que tienes que terminar entre estos valores. No importa que sea 50 punto, o sea, 49 punto, ¿cuánto sería? 49,8. Está en esto. 49,75, está bien. 49,7, está bien. Tienes que terminar entre estos valores. De esa forma, yo estoy garantizando que este realmente entre aprieto con el eje. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. En el otro caso, yo estaba garantizado que no importa, o sea, le estaba dando un rango en el cual no importa en qué valores terminas en ese rango para que yo garantice que siempre va a ser holgado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿quién te va a dar esto entre el eje esto? Tú. Nadie te va a decir. Tú. Bueno, hay algunas referencias en algunos libros para algunos elementos de máquinas.
por ejemplo, para el rodamiento con el eje, para la chaveta, pero en otros casos tienes que decidir tú. Tú tienes que decidir qué tolerancia le vas a dar en base a la función que va a cumplir ese elemento de máquina. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Lo borro? Hola. Sí, jefe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, esa es la tolerancia. ¿Mm? Esa es la tolerancia. ¿No? Por lo tanto, la posición. La posición, tenemos tres genéricas, que es más, menos o menos, menos. Bueno, hay un caso en el cual podemos ser más, menos. Sí. Por ejemplo, en las chavetas se coloca una tolerancia más, menos para el ancho, para que no sea ni tan aprieto ni tan holgado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es. Bueno, entonces, estas tres posiciones genéricas tienen 28 específicas, que están dadas por las letras del alfabeto, A, B, C, D, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, para las mayúsculas, para los agujeros es mayúsculas. Y para los ejes es minúsculas. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay las tres posiciones, sí. Aquí, por ejemplo, joder. Aquí están las tres posiciones genéricas, sí. Hasta aquí, a la izquierda, para los agujeros, fíjate, es más, esta es su medida, el diámetro mínimo, el diámetro máximo, el diámetro mínimo, el diámetro máximo, el diámetro mínimo, el diámetro máximo. Diámetro mínimo, diámetro máximo. ¿De acuerdo? Esto es, entonces aquí vemos, de aquí hacia aquí es más. Insertar. Hacia arriba es posición más. Y hacia abajo es menos. Insertar. Aquí tenemos más. Es la posición más. Y esta es la posición menos. Hacia abajo de ahí, esto es menos. Y aquí es 0. Justo acá es 0. Esta es la línea 0. Entonces, aquí vamos a ver que la posición A, por ejemplo, es más, hasta la posición G. La posición G, en la posición G, hasta en la posición H, mejor dicho, es más y su límite es 0 para los agujeros. Y de ahí ya viene J más menos y también es más menos, K ya es menos menos, M menos 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 y así. Y para los ejes, desde la A hasta la H es menos 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 menos, en la cual la posición H es menos y 0. Y de aquí es más menos, a partir de la K otra vez más más. Aquí H, I, J, aquí falta I, la I, J son más menos, ¿no? Más, aquí más menos. A partir de aquí o es más para los ejes o es menos para los agujeros. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las posiciones específicas, A, B, C, D, E, F, G, que no es otra cosa que la subdivisión de esas posiciones genéricas, de estas tres. Estas tres están aquí, esta y esta. ¿Se entendió? Es importante ahora que nosotros estudiemos un poquito la posición H. Fíjense, la posición H, uno de sus límites es 0. Si es agujero, tienes menos 0 más algo. En cambio, para los agujeros es más 0 menos algo. ¿De acuerdo?
Esto han llevado, ¿no? Esto han llevado, ¿verdad? ¿Han llevado ajuste y tolerancias? Sí, ingeniero en tecnología 1. Sí, deberían estar capos en esto. Entonces, esto es lo que hay que entender. Y solamente es la posición H la única que tiene uno de sus límites cero. Ninguna otra más. Ninguna otra más. ¿De acuerdo? Bien. Aquí estamos viendo para la posición. Ahora, ¿cómo se designa? ¿Cómo se designa una tolerancia? El diámetro seguido de la posición. Y el otro que es la calidad. En este caso, 60, diámetro nominal, posición G. Inmediatamente nos vienen, a ver, FG, esto es minúscula, es eje, ¿no? Como está antes de la H, ¿qué va a ser? Menos, menos. Inmediatamente te das cuenta. G, menos, menos. Antes de la H es A, B, C, D, F, G, H. A partir de la K, hacia arriba, o va a ser más, más, o va a ser menos, menos. Te das cuenta rápido. ¿No? Entonces aquí te das cuenta rápido, va a ser menos, menos. ¿De acuerdo? Y aquí está menos, menos. En cambio H es más 0 menos algo. K ya es más, más, M ya es más, más, N ya es más, más. Vamos a hablar ahora de la calidad de la tolerancia. La calidad no es otra cosa que la amplitud de la tolerancia. Que la amplitud de la tolerancia. Cuanto esta amplitud es más pequeña, o sea, la amplitud es la amplitud máxima que puedes tolerar, que tú le debes dar. Por ejemplo, no sé, al eje de una carretilla. Por otra parte, antes de continuar, cuando hablamos de tolerancias dimensionales, siempre nos estamos refiriendo la tolerancia a las centésimas de milímetro. Fíjate, centésimas de milímetro. ¿Un milímetro lo puedes ver? Sí, puedes todavía distinguir un milímetro, ¿no? Ahí en tu reglita, fíjate, hay un milímetro. Fíjate con la precisión que se trabaja en ingeniería mecánica, por eso es jodido ingeniería mecánica. Un milímetro, vamos a ver acá, para que tenga una idea de la magnitud del trabajo. Vamos a hacer regla de medida. Bueno, aquí está. ¿Lo ven? ¿Ven? Sí, Bueno, ¿ves el milímetro? ¿Puedes distinguir el milímetro? sí, Sí. Ahora, dividí esto entre 10. Si divides entre 10, ¿puedes distinguir una décima? no, Inge. No. Ya ni el grosor de tu pelo. Si ya no puedes distinguir una décima de milímetro. Pero una décima de milímetro en fabricación, en mecánica, es harto. Es como un metro para los civiles. Ni siquiera trabajamos con décimas de milímetro cuando estamos hablando de tolerancias. Estamos hablando de centésimas. Ahora, dividí este milímetro entre 100. ¿Puedes verlo? ¿Puedes distinguir? No, ¿verdad? Si divides esto entre 100, no. No. Lo único que puedes hacer es apoyarte en los instrumentos de medición. Ya ni siquiera con calibre puedes medir. Décimas de milímetro sí puedes medir todavía, puedes distinguir con un calibrador. Pero centésimas de milímetro ya es un tornillo micrométrico. Entonces, cuando estamos hablando de tolerancias, estamos hablando de 5, 10, 15 centésimas de milímetro. Centésimas de milímetro al 50, digamos, dices que sea 20 milímetros el diámetro nominal. Y le estás diciendo, por ejemplo, 50 H7 eje. Entonces va a ser 50, 0,
más 0,050 menos 0,015 centésimas. 0,15 centésimas. Es decir, estás diciendo entonces, debe estar entre 49.85 centésimas de milímetro. Es alta precisión, ¿no? Ya. Imagínate, no sé, hace 200 años hubieran pensado que hubiéramos trabajado con centésimas. Pero hoy día en la nanotecnología, que es un avance más de la mecánica, de la ingeniería mecánica, ya no se habla de centésimas, se habla de micras, de tolerancia de micras. Es decir, esto hay que dividir entre 1000. Entre 1000. Y la tolerancia estás hablando de esas micras. Entonces, eso tienes que entender, hijo. Si yo le pongo, por ejemplo, ¿tú crees que a una mesa, a las dimensiones de una mesa, y así les he dicho, no, lo he tirado y nunca más me seleccionen como tribunal? Porque una mesa, no me acuerdo de qué era, pero creo que era de mar, una mesa, de un proyecto de grado, una mesa de un tablón grande como esta, mi mesa de escritorio, le han puesto tolerancia. No me acuerdo, supongamos 1000 H7, o sea, 100 centímetros, 1000 H7. Estás hablando de centésimas de milímetro, de centésimas de milímetro que debes darle tolerancia a esa medida de esa mesa. ¿Tú crees que primero es necesario? Hola. No le hace nada a la función, ¿no ve? Más o menos unas 5 o 6 centésimas de milímetro, ¿qué miércoles le va a hacer a la función? ¿Va a durar más? ¿No va a funcionar? ¿En qué le afecta? En nada. Y le estás poniendo un requerimiento que va a ser casi imposible que fabriques. Por eso es necesario que hagan prácticas en las empresas. Por eso es necesario que vayan y fresen y torneen y cepillen, para darse cuenta cuán difícil es llegar a esas dimensiones que ustedes le ponen nomás. Y en los proyectos de grados le meten nomás. Le pone hasta tolerancias geométricas. Y todavía su docente dice, ingeniero, ¿cómo no? Yo fabricaba. Me he salido de esa defensa del proyecto de grado. No quiero discutir. No, sigan más ustedes, por favor. Me excuso del tribunal y me he salido. Porque no, todavía los docentes digan, ¿cómo no se va a poder hacer? Claro que se va a ver. A ver, haz una mesa así. A ver, fabrica una mesa así. ¿En qué máquina vas a fabricar con esa tolerancia? Y si fabricas, ¿cómo vas a medir? Porque siempre, además, otra regla clave es... Otra regla clave que debes colocar acá, que no la he colocado. Otra de las reglas claves ni más ni menos que los ejemplos. Aquí está. Para colocar una tolerancia, dice, se debe preestablecer cómo se va a fabricar. Antes de meterle la tolerancia, piensa cómo vas a fabricar yo calla. Porque cuidado que ponga la tolerancia y el técnico te llama, ingeniero, fabrique usted. A ver, usted ha puesto esa tolerancia. Fabrique usted, dígame cómo voy a fabricar. O alguno más vivo te va a decir, te va a ver así la mesa con 1000 H7 y va a decir, no sabe un poroto este ingeniero, pero lo voy a mamar. Y te va a traer, este ingeniero ya está fabricado. Y vos le vas a decir, ¿has hecho con 1000 H7? Sí, ingeniero, he hecho con 1000 H7. ¿De verdad has hecho? Sí, ingeniero. ¿Y cómo has hecho? No sé, ingeniero. Yo sabré cómo ha hecho. Entonces tú tienes que comprobar que ese técnico ha fabricado. O sea, ha fabricado así como los 1000 H7. A ver, medí.
¿Dónde hay un tornillo micrométrico de esa medida? Y si hay, valdrá, pues, no sé, $50,000. Yo no sé si habrá. Tal vez haya en las industrias enormes, tal vez. Pero yo nunca he visto, ni aquí imposible. Imagínate un tornillo micrométrico para 1 metro. Se te van a reír. Y así me he reído yo. Y así sale, y así han, bueno, ojalá que ahora no, pero hace muchos años les digo esto. Entonces, no hay que colocar, pues, si no es necesario, no coloques. Si tus tolerancias van a ser de décimas, por ejemplo, en esta mesa, tolerancia de más o menos 1 décima, 2 décimas, no pasa nada. Entonces no le pongas tolerancia. Tolerancia es para centésimas de milímetro, o micras de o micras, o centésimas o micras. No es para décimas. Si es para décimas, no le pongas. Puedes medir con 1 metro. Si una mesa vas a medir con 1 metro, con 1 metro se mide, ¿no ves? Sí. Con 1 metro. Sí, jefe. Entonces, con eso se mide, ¿no ves? Entonces, con eso, más o menos 1 milímetro incluso, ¿le pasa algo o no? No le pasa nada ahí. No pasa nada. Entonces, y una tolerancia pues, no se puede medir con 1 metro. Si te estoy diciendo que tiene centésimas, ni siquiera con calibradores. Entonces no puedes poner, pues hijito, no puedes poner miércoles. Eso ya es, digamos, eso es que no han entendido el concepto de tolerancia y dimensiones. No. A veces me exacerbo, digo, ¿cómo? ¿Qué cosa que han aprendido estos chicos? Teoría, nomás le meten, teoría. Tienen que ver en qué van a aplicar, cómo van a aplicar. ¿Se entendió? Sí. Sí. Entonces, nunca debes colocar una tolerancia si no puedes, si no sabes cómo vas a fabricar y no sabes cómo vas a medir. Y siempre estamos hablando de micras. Ahora, ¿qué es la calidad? Les decía que es la amplitud de la tolerancia. La amplitud. Por ejemplo, para nuestro émbolo, para el émbolo que hemos hecho, la amplitud de la tolerancia que debemos dar, es decir, ¿sabes qué? Tienes que estar entre este valor. Entre eso, o sea, la amplitud tiene que ser pequeña. Porque si le das una amplitud muy grande, puede ser que sea o demasiado holgado o demasiado apreto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la amplitud, o sea, la calidad de la tolerancia tiene que ser muy pequeña. Y eso lo defines tú. ¿Qué amplitud quieres darle aquí? Entonces, por ejemplo, si aquí te dicen, y esta es la amplitud, ¿no? 50, por ejemplo, esto es el G5. Hay amplitud de la tolerancia. Está en función, esta amplitud de la tolerancia, o sea, la calidad de la tolerancia, está en función, o sea, la calidad, hay 18 calidades. Aquí está. Según la norma, existen 20 calidades que van desde la IT01, IT0, IT1, IT2, IT3. Inicialmente, no sé en qué año, pero inicialmente era solamente desde la IT1, IT2, IT10 y IT18. Nadie pensó que la humanidad hubiera requerido o hubiera desarrollado máquinas que te puedan fabricar con mayor precisión, como la electroerosión, por ejemplo. Entonces, y como ya IT1, IT2 ya tenían sus valores, porque esto está normado para cada IT1, IT2, IT3, IT4, en función del diámetro nominal, ya está normado cuál debe ser su campo de tolerancia. Entonces, como desarrollaron máquinas más precisas y ya no podían cambiar todo esto porque tenían que cambiar en todo el mundo, entonces han creado otros, la IT01 e IT0. La IT01 es más todavía, pues, la de calidad mayor porque su amplitud es más pequeña que la IT0. Y la IT0 es menor que la IT1 y la IT2. Entonces, hay hasta la IT18.
¿no? Y el número esto es lo que se pone acá. Este G5 es IT5, G6 IT6, G7 IT7. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es la calidad, es la amplitud de la tolerancia. Ahora aquí hay una especie de juego de palabras, de un círculo vicioso, idas y venidas. La calidad es la amplitud de la tolerancia, ¿no? Cuanto más pequeña la tolerancia, mayor la calidad. Pero la amplitud de la tolerancia, la amplitud de esta tolerancia, también depende del diámetro nominal. Es decir, la amplitud depende de la calidad y de la medida nominal. La amplitud, estamos diciendo, por ejemplo, de un IT1 es mucho menor que la de un IT18, esta amplitud. Pues la amplitud depende de la calidad, sí. Para un IT18 la amplitud de esta es más grande que para un IT1. Pero además, la amplitud depende de la media nominal. Fíjense, acá tenemos 60K5 y 30K5. Ambas, la misma posición, la misma calidad. La misma posición, la misma calidad. Sin embargo, por ser este un diámetro mayor, la amplitud que puede tolerarse es mayor que en este diámetro que es más pequeño. Y esto se entiende, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, no sé, en 1 metro, una décima que una décima en 1 milímetro, ¿no? La ponderación es muy, muy diferente. Entonces, por ejemplo, para el 60K5, si vas a tablas, va a ser K es más. Ya sabemos que es más. Vas a las tablas y en las tablas vas a encontrar que para el 60, K5 es más 0.015 y más 0.002. Fíjate, es 15 centésimas y aquí 2 micras. Está entre esos valores. Fíjate la amplitud. Pequeñísima. De centésimas. En cambio, para un 30-15, fíjate, la amplitud es 0, la tolerancia es 0,013, ya no es 0,015. Es más pequeña y es 0,02. Aquí la amplitud es menor que acá, para la misma calidad. ¿Por qué? Porque el diámetro nominal ha variado. ¿Se entendió? Sí. Bueno, o sea, no puedes ser ingeniero mecánico ni electromecánico si no sabes y dominas tolerancias. Tienes que dominar tolerancias. Tienes que dominar dibujo. Así como los artistas se expresan a través, no sé, de la música, de la pintura. El ingeniero expresa todas sus ideas a través del dibujo. Y por eso dibujar tienes que ser capo. Y lastimosamente una de las grandes debilidades de ahorita en nuestro modelo de formación, y eso es lo que yo veo, es el dibujo. Hacen estas barbaridades que les he dicho. Muestran estas barbaridades en los planos, ¿no? Y fíjense si esto sabían, todo esto que les he dicho ya sabían. Hola. Sí, de dibujo mecánico. Entonces ya sabían, entonces podemos ir un poco más rápido. No es así, está bien. Porque si esto es si estoy siendo muy redundante, porque ya saben, vamos un poco más rápido. No, Inge, vaya nomás, bendito. A ver, levanten la mano. Vamos a ver para no estar bien. Levanten la mano los que están de acuerdo, digamos, con que vayamos a este paso. Levanten la mano los que están de acuerdo que vayamos a este paso. Bueno.
La gran mayoría. Entonces, vamos nomás a este paso. Aquellos que ya saben, bueno, van a tener que tener un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso es. Bueno, aquí están las tolerancias normalizadas, fíjense, en función de los diámetros nominales. Para una misma calidad, un IT5, por ejemplo, la amplitud de la tolerancia es hasta 8. De 3 a 6 es 8 micras. De 3 a 6 milímetros es 8 micras la tolerancia. Pero de 180 a 250, para el mismo IT6 ya es 29 micras. ¿De acuerdo? Bueno, aquí este es lo mismo, ¿no? Este es lo mismo que el otro. Ajuste. Ahora vamos a ver de ajustes. Ya hemos visto tolerancias, ahora vamos a ver ajustes dimensionales. Cuando hablamos de ajuste, ahora ya nos estamos refiriendo a la posición relativa de una pieza en relación a otra. O sea, siempre que hablas de ajuste ya estás hablando de dos piezas, ya no de una sola pieza, de dos piezas. ¿Cómo están posicionados una respecto a la otra? Por ejemplo, en este caso, casi siempre es un eje y un agujero. ¿Cómo están? ¿De acuerdo? Entonces, hay tres tipos de ajustes. Uno que es holgura, el otro extremo que es apriete y el medio que es indeterminado. ¿Cuándo es ajuste? ¿Cuándo es holgura, mejor dicho? ¿Cuándo es holgura? Cuando, a pesar de haber terminado con el diámetro máximo, insertar, ese es su diámetro máximo, ¿no? Es el diámetro máximo. Y este es el diámetro mínimo. Este es el diámetro mínimo y este es el diámetro máximo del eje. Fíjense, entonces va a ser holgura cuando el diámetro máximo a la cual podemos terminar en el eje, aún así es menor que el diámetro mínimo con el que podemos terminar el agujero. ¿Se entendió? Supongamos diámetro mínimo de este es 49,85 y 50,05. 49,85. Este diámetro máximo del eje debe ser menor que 49,85. Es decir, este debe terminar en un 49,75 y un 49,65. Para garantizar que en cualquier condición que termine este o este, porque este puede terminar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, hasta aquí, ¿no ve? Y este puede terminar caipi, hasta aquí. Entonces, no importa en qué diámetro termines aquí y aquí, siempre hay que garantizar que el diámetro máximo va a ser menor que el diámetro mínimo, es decir, que siempre va a haber holgura. Y eso es lo que requeríamos, por ejemplo, entre el émbolo y el cilindro, ¿no? Siempre debe haber holgura. O puede ser apreto. No, Inge. No puede ser apreto. Entonces, por ejemplo, para esa situación hay que seleccionar un ajuste de holgura.
En cambio, cuando es ajuste, ahora, en cualquier condición, en la peor condición, quiere decir que a pesar de que el diámetro, se ha terminado en el diámetro mínimo, joder, esto que mío. Oh, mami. Copiar. Pegar. A pesar de que el eje se ha terminado en el diámetro mínimo, este debe ser siempre mayor que el diámetro máximo del agujero. En la peor condición, supongamos que hemos terminado en diámetro máximo, Kaipi, el agujero. Este diámetro máximo tiene que ser menor que el diámetro mínimo del eje para garantizar que en cualquier caso siempre estén ajustados o aprietos. ¿Se entendió? Sí. Bueno, e indeterminado depende. Si este termina en el diámetro mínimo y este en el diámetro máximo, será ligeramente holgado. Si este termina en el diámetro mínimo y este en el diámetro máximo, será ligeramente aprieto. ¿Está? Puede terminar ligeramente aprieto o ligeramente holgado. ¿Está? Cualquiera, y no debiera afectar al funcionamiento de la máquina. Con tal de que esté, digamos, que tenga este ajuste, que esté ligeramente, pero muy ligeramente holgado, muy ligeramente apriete. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, hace referencia a esto. Ahora bien, hay sistemas de agujero único y eje único. ¿Qué vamos a aprovechar? Fíjense que si yo dijera, por ejemplo, siempre cuando hacemos la acotación hay que poner, por ejemplo, 50, digamos 50 H, no sé, G6 barra M7. Si yo pusiera así, diría, híjole, esto será aprieto o será holgado, porque me están diciendo que el eje va a terminar en G6, que significa más. Y el agujero va a terminar en M7, no, en G6, aquí está G6, perdón, este es agujero, eje, entonces va a ser menos, ¿no? Como es G, no es mayúscula, es minúscula, es menos. Va a ser menos, es decir, más chiquitito de 50 va a ser. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Aló? ¿Sí? Ya, y M7 también va a ser menos, es decir, el agujero también va a ser más chiquitito y más chiquitito de 50. ¿Estamos claros o no? Sí. Bueno, entonces aquí, ¿cómo vamos a ver si es holgado, si ha quedado holgado o ha quedado apriete? Tendríamos que hacer con números, jugar con números aquí, decir, hijas de, si este ha terminado aquí y este ha terminado aquí, puede ser apriete o este así. Esto es difícil para nosotros darnos cuenta si esto va a ser holgado, va a ser apriete, va a ser indeterminado. Jodido, ¿no? Jodido. ¿Por qué? Porque este es menos, o sea, más chiquito, pero también es más, este es agujero más chiquito. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer? Entonces es complicado. Pero si yo digo 50, en vez de M digo H,
hace que automáticamente esto es holgado. ¿Por qué? Porque el H, la posición H del agujero, es 0. Uno de sus límites es 0. Entonces digo, G va a ser menos menos. Por lo tanto, ¿qué va a ser? ¿Holgado o apriete? Si el agujero ha terminado en 50,00 o 50,0,15, ¿no? 0 o más. 0 o más. O sea, el diámetro mínimo del eje, ¿cuánto va a ser? Del agujero, ¿cuánto va a ser? 50. Porque su posición 0 es 50. ¿Está claro o no? Sí. Y el agujero ha terminado en menos menos, o sea, 49,95 y 49,85. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Holgado o apriete? Holgado. Siempre va a ser holgado. Decir, aquí está rapidito, me doy cuenta, mierda, es tan facilito. Aquí 50, holgado, pues. Si pongo, en vez de G, pongo A, ¿qué es? ¿Qué es? 56H7. Holgado. Holgado. Recontra holgado. Holgado, recontra holgado. Ahora, si pongo P6, ¿qué es? ¿Qué es P? Si esto es Apriete. Apriete. porque va a ser más, es más grande, y esto está en 0, va a ser apriete. Entonces, si yo escojo la posición H como referencia, me es fácil a mí designar holgura, apriete o indeterminado. Si yo pongo J, ¿qué es? J6. Este es 0 y este es más menos. ¿Qué puede ser? No, depende. Si es menos, va a ser holgado. Pero si es más, ¿qué va a ser? Porque fíjate, es menos más. Si es menos, ¿qué va a ser? Apriete. Si es menos que 0, ¿qué es? Holgado. Holgado. Y si es más que 0, es apriete. Apriete. Esto se llama indeterminado, lo que les decía. Puede terminar ligeramente holgado o ligeramente apriete. Entonces, I y J son posiciones indeterminadas. Y de la A hasta la H es holgura. De K hacia adelante es apriete. Si tomo como referencia H. Entonces, cuando yo tomo H para el agujero, se llama agujero base. Y cuando tomo más bien al revés, si yo digo ahora M6 barra H6 o H7, ¿qué es? M6H7. Ahora, para el agujero es H. Terminado, su posición máxima es 0. Del agujero, ¿cómo es? M. ¿Más o menos menos? Menos. Menos, es decir, es más chiquito y más chiquito. ¿Qué va a ser el agujero? ¿Va a ser apriete o holgado? Apriete. Apriete. Entonces, no importa. Y a esto se llama eje base. ¿Cuándo se llama eje base? Cuando el eje toma la posición H. ¿Cuándo se llama agujero base? Cuando el agujero toma la posición H. ¿No? Una duda. Mm. En esto de agujero base y eje base, más o menos, ¿en qué situaciones tendríamos que usar un agujero base o en qué situaciones un eje base? Dependiendo que es más difícil tornear. Casi generalmente es más difícil tornear o ajustar un agujero, ¿no? Es más difícil tornear un agujero. Cuanto más largo es más difícil, ¿no? Se hace más cónico, ¿verdad o no? Pues, bueno, los que saben tornear saben eso, que siempre es mucho más difícil tornear agujeros que cilindros, o sea, que exteriores. Entonces, si vas a tornear ambos, es preferible que tomes en la posición H, tomes como referencia el agujero.
Dices, esta va a ser mi referencia, 50, no sé, H, y a esto voy a ajustar el eje. ¿Está? Casi 100. Eso es más por los procesos por la dificultad en los procesos de fabricación. Pero ya habrá algunos casos en los cuales es preferible un eje base. Casi siempre yo he visto que, por lo menos en lo que me ha tocado como experiencia, es agujero base. Por ejemplo, cuando vas a ajustar un eje con su cojinete, un eje con su rodamiento. En un rodamiento, ahí está, ahí vamos a ver, que un rodamiento sí vienen las dos posiciones. Las dos posiciones. Es decir, cuando vas a... ¿Esto qué significa? No es que no hay que tocar la pieza. Esto no significa que la pieza no hay que tocarla. El ingeniero, algunos dicen así, M6H7, ¿qué significa H? ¿Qué significa eje base? Que el eje toma la posición H, ingeniero. ¿Y eso qué significa? Que no hay que tocar esa pieza, ingeniero. ¿Cómo no hay que tocar? Tienes que fabricar, pues así, a terminar en H7. No es que no hay que tocar. Tienes que fabricar así. ¿Qué está diciendo? Que tienes que terminar el eje en H7 y tienes que ajustarlo al agujero. Ahora, hay algunos casos en los cuales evidentemente ya no tienes que tornear. Porque un rodamiento, por ejemplo. Un rodamiento ya viene, o sea, un rodamiento. Uy, lo que pasa es que me meto a cada cosa que no me corresponde. Que debían haber llevado N veces. Este es un rodamiento, ¿no? Este rodamiento tiene que ir ajustado al eje y esto de aquí tiene que ir ajustado al apoyo. Al apoyo donde va a estar este. Ahora bien, este rodamiento no vas a tornearlo. Y alguna vez dices, ¿qué significa? El rodamiento que va a ser, ingeniero H7, ¿qué significa que hay que tornearlo, el anillo interior? Hay que tornear el rodamiento. ¿Cómo vas a tornear un rodamiento? ¿Cómo le vas a sacar ahí? Esto tiene un tratado de cementación muy alto. Si le torneas, primero que no vas a tornear recontra duro. Si, no vas a poder tornear por nada, no va a entrar la cuchilla. Pero, o sea, el atrevimiento de querer tornear esto. ¿Cómo vas a tornear esto? H7. No, los rodamientos ya vienen fabricados de fábrica con este agujero que normalmente es H7 o H6. Este agujero ya viene con H6 y este cilindro exterior también ya viene con H mayúscula. Ya viene terminado. Si hay rodamientos de alta precisión y hay rodamientos también de que no son tan, pero los rodamientos de alta precisión, estos ya vienen con terminación H minúscula en este caso. ¿No? Ya vienen terminados así. No es que tú vas a tornear, sino que ya vienen. Pero si tú vas a hacer un cojinete, no sé. Bueno, este cojinete, por ejemplo, tú tienes que tornear tanto el interior como el exterior. Y tú, en base a la función, etcétera, etcétera, en base a los cálculos, etcétera, tú tienes que colocar la tolerancia respectiva y tienes que fabricar con esa tolerancia para agujero base, para ajustar el eje a esto. Si vas a tornear. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, que se entendió. Aquí, por ejemplo. Aquí tienes la chaveta y los chaveteros, tanto aquí como en aquí. El chavetero aquí y aquí
Se me ha ido la palabra, ¿qué se llama esto? Chaflán, no es chaflán agujero, que es ranura. Aquí tienes el chavetero y la ranura, por ejemplo. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, no puede ser muy holgado, porque si fuera muy holgado, entre esto y entre, por ejemplo, entre el chavetero y la chaveta, o entre el agujero, entre la ranura y la chaveta, si es muy holgado, cada que arranca, porque esto supongamos es de un engranaje, entonces cada que arranque, ¡pum!, va a haber golpes de impacto en esto, y no va a aguantar. Entonces no puede ser muy holgado entre esto y el ancho de esto. ¿Se entendió? Porque si no, cada que empiece a haber golpes de impacto, ¿estamos de acuerdo o no? Hola, hijitos, después de esto no hay más. No creo que haya alguien más que les explique. Y en los libros no está pues esto. Bueno, entonces, ahora, tampoco puede ser muy aprieto, no puede ser un P6, por ejemplo, un P7, porque cuando un P7 significa que ya tienes que meter a prensa, con prensa. O sea, el ajuste desde M, P, etcétera, ya significa con prensa, que tienes que meterle miércoles con prensa aquí adentro. Si lo vas a meter con prensa aquí y con prensa aquí, ¿cómo vas a desmontar después? A ver, saca esa chaveta. Si has metido con prensa, ¿con qué vas a sacar? Con alicate, con mordaza, ¿con qué vas a sacar? No puede ser muy aprieto, ¿no ve? ¿Aló? Sí. Entonces, por eso es que aquí, por ejemplo, hay que darle un J, un deslizante, un H, un J. Un J es lo más conveniente. Este sería, por ejemplo, 5, no sé, al ancho, supongamos, no sé, hay que colocar, aquí debería ser entre este y este, debería ser un 20J7H7. Un deslizante. ¿Se entendió? Sí. En cambio, a la altura necesita necesita ajuste a la altura. ¿Necesita la altura? No necesita, ¿no? ¿En qué le va a afectar la altura que sea más o menos 2 centésimas de milímetro? ¿En qué le va a afectar? En nada. ¿A lo largo le va a afectar? No. No le va a afectar, que eso sea más o menos 0,02 centésimas de milímetro. ¿Le va a afectar a la resistencia algo aquí? No. 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 Entonces, aquí, por ejemplo, en esto, el único ajuste que necesitas es el ancho de la chaveta, del chavetero y de la ranura. No necesitas ni a lo largo ni a lo alto. Si lo colocas, está mal. Pero ingeniero, va a funcionar. Por supuesto que va a funcionar, pero que estás aumentando costo. ¿Qué queriendo? ¿Para qué? Estás tirando la plata al río. ¿Se entendió? Sí. Por eso, cuando tú estás dibujando, cuando tú estás diseñando un mecanismo, estás acotando, hijito, ten cuidado, es como pintar un cuadro, hacer un dibujo. Pensa bien. ¿Cómo vas a fabricar? ¿Cómo vas a medir? Y si vale la pena colocarle o no vale la pena. ¿En qué va a afectar? Aquí claramente se ve, ¿no? Por ejemplo, si al ancho, si no le pongo aquí un ajuste, por ahí lo termina muy holgado, no va a aguantar esa chaveta. Y si le pone muy aprieto, ¿cómo voy a sacar? Entonces, a lo ancho, sí o sí tengo que poner un ajuste. A lo largo, no pasa nada. O sea, no necesito darle nada, ninguna tolerancia, porque aquí puede ser tolerancia de décimas. Un poquito holgado, un poquito de nada. A lo alto tampoco. No pasa nada.
Bien, vamos a descansar un rato, ¿ya? Me cansé de decirte. ¿Está claro hasta acá? Sí, Inge. Bueno, nos vemos más rato.